Lucas 9, versos 57 al 62. Dice así la palabra de Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Dios, y libertad de poder leer tu palabra, Señor, de poder escudriñarla, estudiarla, Señor. Te pido, Señor, que puedas tú abrirnos nuestro entendimiento por tu medio de tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Que este tiempo, Señor amado, podamos también ser como aquellos de Bereas, Señor amado, y corroborar, mi Dios, que todo lo que estudiemos, Señor amado, mi Dios, sea, Señor, mi Dios, lo que dicta, Señor, tu corazón. Amado Señor, te entrego este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el contexto, el Señor Jesús venía ya de rumbo hacia Jerusalén, ya para poder ser sacrificado, amén, como el Cordero Pascual. Ya estaba rumbo a Jerusalén para poder morir por nosotros. Y en todo ese caminar hubo muchas cosas que sucedieron, y entre ellas pasa esto especial, que son tres personas, que bien este relato también se lo encuentra en el libro de Mateo capítulo 8. Cuando habla la palabra y hace mención al Hijo del Hombre, en mayúsculas, si lo han podido ver, casi son más de 60 veces que se menciona esta frase Hijo del Hombre, que va dirigido a Jesús, amén, que hacía mención a lo divino y a la humanidad también que él era, amén, porque vino en carne también, amén, el Hijo del Hombre. Y en Mateo 8 hace mención que un escriba, alguien que conocía de la ley de Dios, hace la pregunta diciéndole al Señor, no la pregunta, sino que él autoinvitándose: te seguiré, Señor. Y también hace mención Mateo también a otra persona que era un discípulo, que igual manera le dice esto. Pero en Lucas, de forma detallada y también acotando a lo que dice el Evangelio según Mateo, Lucas hace mención también a estas personas, pero hace notar que dos de las tres, son autoinvitados, es decir, que ellos mismos vienen y le dicen: te voy a seguir, Señor. Y muchas veces, en algún momento de nuestra vida, tal vez no acá, tal vez quizá allá afuera, pero quizá aquí el Señor también va a hablar. Alguna vez dijimos: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, como decían acá estos dos autoinvitados. Pero cuando el Señor ya te pone como que las reglas del juego, diciendo que la vida cristiana no es un color de rosas, no es un camino como tú lo puedes apreciar a tu manera de pensar, sino que se paga un alto costo. Entonces ahí es donde muchos desertan. Y es interesante que acá no se nota las respuestas de estas tres personas. Dos, que vamos a hacer mención, que se autoinvitaron: te seguiré, Señor. Y uno, a cual Jesús le dice: ven y sígueme. Y eso vamos a notar algo muy especial acá, ¿ok? Y en estos tres, ninguno refleja aquí, según Lucas y según Mateo, la respuesta de las tres personas. ¿Qué es lo que respondieron? Si bien en otro lado también de los evangelios se menciona, por ejemplo, al joven rico, ¿te acuerdas? Que ahí sí hace mención qué respuesta tuvo ese joven rico cuando el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Solo una cosa te falta, le dijo, ¿verdad? Y es así, cuando esta persona respondió, este joven rico, ¿no? Ahí mismo dice que se fue muy triste. Y ahí hace mención los evangelios. De estas tres personas no lo menciona. Y volviendo un poco al joven rico, ahí hace mención: una cosa te falta. La obra de regeneración que hace solamente el Espíritu Santo, es decir, solamente el que nace de nuevo, en él no hay orgullo, no tiene codicia, no tiene avaricia como tenía el joven rico, que creía que guardaba los mandamientos, pero sin embargo los invalidaba a todos. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Dios, no hay amor, dice, somos como un címbalo que retiñe, amén. Es decir, cuando no hay amor,
cuando no tenemos al Dios del amor, porque Dios es amor, entonces no vamos a poder vivir una vida como hijos de Dios, sino solamente un simple adoctrinamiento o religión nada más. Y quiero que reflexionemos en esta escritura, ¿ok? Es importante notar que las respuestas que hace Jesús, las tres confrontaciones que le hace Jesús a estas tres personas, es ahí donde está el mensaje. Más allá del deseo que tenían dos de ellos, de decir, yo te seguiré, Señor, y por donde quiera que vayas, ¿ok? Primero en el verso 57, si lo notamos, dice, uno le dijo, yo te seguiré a donde quiera que vayas, ¿ok? Y luego le dice también el verso 61 al otro, le dice, Jesús le invita y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame, ¿ok? Que me despida de los que están en mi casa, ¿ok? Y vamos a notar solamente en estos pasajes lo que involucra nuestras vidas. Si realmente hasta esta altura que tenemos, hemos nosotros entendido qué es seguir a Cristo. Si realmente es un llamado que Dios nos ha dado, porque dice que los que me ha entregado, Jesús decía, el Padre me los ha entregado, es decir, el Padre es el quien llama a su camino. Nosotros no hemos encontrado a Jesucristo, es decir, Él nos encontró primero, ¿verdad? Nosotros éramos la oveja perdida, estábamos descarriados y Él nos encontró. Pero hay muchos que se autoinvitan y están en los caminos de Dios, pero no perseveran. Y cuando vemos hoy en día también en las iglesias, cuando no hay hermanos que perseveran y que muchos también han ido desertando, es porque se autoinvitaron, porque no entendieron el nivel de compromiso que se tiene con Cristo. Y eso es lo que el Señor ahora en este tiempo está discerniendo también, entre lo que es el trigo y también lo que es la cizaña, lo que es apariencia. Pero bueno, eso es otro tema, ¿ok? Entonces, aquí hay preguntas que van a surgir. Una, ¿estoy siguiendo a Cristo a la manera de Él? ¿Y estoy viviendo el reino a la manera de Dios? ¿O estoy siguiendo a Cristo a la manera mía? Estoy viviendo el reino de Dios a mi propia manera. Sabemos que el Señor conocía los corazones de cada una de estas personas. En ningún momento nosotros podemos juzgar cuando alguien viene y acepta al Señor. No podemos juzgar si lo hizo con una motivación correcta. Solo el Señor conoce el corazón y solamente el Señor lo ve. Aquí cuando Jesús le responde al primero, ¿no? Se acercan a Jesús estas dos personas y en la petición había una motivación, ¿ok? Cuando estaban haciendo una petición había una motivación de por medio. Y es interesante cómo versos anteriores había también una motivación incorrecta, por ejemplo, en los hijos de Zebedeo, en la hermana de la madre de Jesús, que probablemente era Salomé, ¿ok? Y que probablemente Juan y Jacobo eran los primos de Jesús, ¿ok? Consanguíneamente. Entonces ellos se atrevieron, igual había una motivación diciéndoles, por favor, que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ahí el Señor Jesús mismo, lo veíamos también ayer en la reunión de oración, ¿no? Es decir, ahí el Señor le decía, el que quiere ser más grande, el grande entre ustedes, tiene que ser el siervo, ¿ok? Tiene que ser el servidor, y esa palabra servidor es diácono, dijimos, ¿no? Aquel que también estaba como resguardando siempre en la casa del amo. Y el que quiere ser primero, el primero entre ustedes, tiene que ser vuestro servidor. Y esa palabra servidor es doulos, que significa esclavo, es decir, el que hacía el trabajo más forzoso. Por eso que el Señor mismo dijo, ¿no? Que el Señor honrará, si alguien me sirve, sígame, amén. Y mi Padre dice, lo honrará. Por eso que el Señor habla de la grandeza del servicio y de la humildad que debemos tener. Pero siempre había unas motivaciones incorrectas en los que seguían a Cristo. Entre uno de ellos en Juan 6, cuando muchos lo seguían al Señor por los panes y los peces, ¿verdad? Había una motivación incorrecta. Y cuando el Señor le dice, no, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, que sonaba para ellos canibalismo, por eso que muchos desertaron y dijeron, ¿cómo va a decir el Señor que comamos su cuerpo y bebamos su sangre? Esa palabra, comer mi cuerpo y beber mi sangre, denota compromiso. Por eso que en la cena del Señor hay un compromiso con Cristo. ¿Amén? Ok, entonces aquí había una motivación en esa petición. ¿Ok? Y en otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿sabes lo que estás pidiendo? Porque las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, estás
entendiendo lo que me estás pidiendo, sabes que aquí no hay una comodidad, como a veces pensamos que en cristianismo todo va a ser color de rosas y hay comodidades, hay lujos. No es así. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, y lo vamos a ir desglosando todo esto, ¿ok? Entonces, cuando en el segundo también que le dice, ¿no? Deja que yo vaya primero y me despida, eso involucraba, por si acaso, una gran fiesta, ¿ok? Por eso el Señor le dice, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, en el original dice, sigue mirando atrás, ¿ok? Es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, sigue mirando las cosas del mundo, es apto para el reino de Dios, ¿ok? Entonces, en este hombre que decía, deja que vaya y me despida primero, involucraba o implicaba que el hombre iba a tomar vacaciones y que el Señor Jesús se lo iba a permitir. Es decir, que era un aventurero, es una aventura más. ¿Y cuántos muchas veces siguen a Jesús por una aventura más? Es decir, para ver qué se siente a ver esa religión, entre comillas, ¿no? Muchas veces es ese pensamiento. No significa que el Señor Jesús estaba en contra de las vacaciones, ¿ok? El Señor nos ha hecho cuerpo, alma y espíritu, y el cuerpo también necesita descansar, cuando también el cuerpo igual quiere tomar algunas vacaciones por un estrés o por muchas cosas, pero siempre y cuando nosotros estemos sujetos al reino de Dios, es decir, el reino de Dios esté en lo que hacemos, y no nosotros ajustar nuestras condiciones, y es lo que vamos a ver, 3 puntos, ¿sí? Nuestras condiciones a Dios. Los 3 puntos que vamos a ver, y uno es si somos simpatizantes o somos comprometidos. Segundo, amén, si realmente, como dijimos, esto último, si nosotros le ponemos condiciones a Dios, o nosotros dejamos que el Señor ponga sus reglas, sus condiciones para que lo sirvamos. Y tercero, que nosotros estemos en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos de Dios, o estamos viviendo en nuestro tiempo cronos. Y lo vamos a ver en esos 3 puntos el estudio de hoy, ¿ok? Entonces, en este hombre era, como decir, era una aventura más seguir a Cristo. Y sabemos que en este mundo no podemos nosotros decir que lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso no podemos aferrarnos nosotros aquí a lo material, comodidades o estar cómodos. Amén. En este último, cuando el Señor, por gracia y misericordia, sin que nosotros lo pidiéramos, también el Señor también me dio la oportunidad de viajar a Perú para poder predicar. Y gracias al Señor por las oraciones de la iglesia, porque ahí el Señor también obró de una manera muy, muy hermosa, y tal vez por testimonio así cortito, ¿no? Como el Señor, cuando estamos en sus planes, pero nosotros en ningún momento pensamos eso, porque los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Cuando el Señor llama, cuando el Señor te invita, el Señor también es el que te sostiene en todo momento, y el Señor así lo hizo en ese sentido. Y en ningún momento nosotros pensábamos, uy, ¿en dónde vamos a dormir? O quisiéramos dormir así o en este lugar. No, es decir, el Señor proveyó, amén, proveyó un lugar, una cama, una almohada, amén, amén. Es decir, estamos contentos porque el propósito por el cual fuimos no era para estar cómodos, era para predicar el evangelio, amén. Entonces, por eso que aquí, un poquito parafraseando y confirmando con lo que el Señor mostraba, en ningún momento podemos decir que nuestras vidas como cristianos deben ser cómodas. El Señor mismo, y si leemos bien correctamente los evangelios, dice la palabra que la vida y la carrera cristiana es agónica, agona, es decir, es agónica. Por eso cuando Pablo y Bernabé estaban estableciendo iglesias, el primer principio apostólico que ellos dijeron era que es necesario que en medio de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Amén. En ningún momento dijeron otra cosa, ¿ok? Muy bien, sigamos. Entonces, cuando vemos en ese contexto de que Jesús estaba yendo ya rumbo a Jerusalén a ser crucificado, a ser sacrificado, a morir, es decir, si ahí se hubieran dado cuenta estas personas, como tú y yo ahora en el Espíritu podemos comprender que nosotros debemos morir para vivir, morir a nuestro yo, crucificar, cargar nuestra cruz todos los días. El día que no cargamos nuestra cruz, el día que nosotros no le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ese día va a ser día malo para nosotros.
¿Por qué? Porque todos los días tenemos que cargar nuestra cruz. En Apocalipsis 22:13, el Señor mismo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. ¿Por qué Jesús es el alfa y el omega? El alfa era la primera letra en el alfabeto griego y omega en la última palabra en el alfabeto griego. Es decir, que ahí vemos que era el principio y el fin, es el principio y el fin. Todo comenzó con Cristo y todo también terminará con Cristo. Vendrá el Señor. Pero aún en esta vida, aplicando espiritualmente, el Señor quiere que también sea Él el principio y el fin en nuestras vidas. Empecemos con Cristo cuando despertemos. Terminemos con Cristo cuando también nos acostamos. Amén. Que el Señor en toda área y en la iglesia sea todo para nosotros, el principio y el fin. Amén. 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 Somos poquitos, pero el Señor también va a edificar la iglesia. Amén. Ok, porque el Señor está aquí. Amén. Ok, entonces ahí ellos no entendían que el Señor Jesús ya les estaba mostrando qué significaba seguir a Cristo, morir a nosotros mismos, morir al yo, cargar y llevar nuestra cruz. Pero sin embargo los discípulos estaban discutiendo quién es el mayor, quién es el primero y peleando, y cosas son triviales y muchas veces no entendemos la magnitud de lo que es el reino de Dios, el compromiso que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, y nos desenfocamos por otros temas que no son relevantes, ¿ok? Para que tengamos muy en cuenta. Entonces muchas veces nos acercamos al Señor, vamos a la iglesia, entramos, salimos, pero no llegamos a entender de qué trata la vida cristiana. ¿Cómo estoy siguiendo a Cristo? ¿De acuerdo a mis pensamientos, a mis expectativas o de acuerdo a la mente de Cristo? Por eso que aquí el Señor Jesús fue sincero y franco y le dijo que uno no puede seguirlo con una mentalidad propia, ¿no? Sino que debes tener su misma mentalidad, su mismo sentir. El Señor a quien llama es el Señor a quien le exige compromiso, pero al que no llama no le va a exigir mucho compromiso. Por eso que a los dos que se autoinvitaron, el Señor no les exigió compromiso. Por eso que el Señor conoce a los suyos. Cuando el Señor te llama, por eso que es ahí la exigencia y el compromiso o la prueba tan fuerte, porque el Señor te trata como a hijo. Pero aquel que se autoinvitó y el que solamente quiere ser un simpatizante de pensar de que seguir a Cristo es bonito, pero viene la prueba y después desertan, o en la iglesia muchos se van, es porque no han entendido y han sido llamados, sino solamente han sido autoinvitados. Se autoinvitaron ellos y por eso que no perseveran. Por eso cuando el Padre es quien llama, Él hará que tú perseveres. Amén. Amén. Amén, hermana. Muy bien, sigamos entonces, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que escoger siempre el camino del Señor, ¿ok? Me voy a apurar en ese sentido. Ok, entonces, en este principio, el llevar la cruz, el morir a nosotros, como el Señor también estaba yendo a la cruz, habla de que nosotros muramos a nuestro ego, ¿ok? Para que nosotros tengamos esa comunión con el Señor, es decir, que la voluntad de Dios sea primero en mi vida y no mi voluntad esté dominando al Señor, ¿ok? Entonces, lo primero que hace el Señor es que nos hace comprometidos. En Cristo, seguir a Cristo, no hay simpatía, no hay simpatizantes, no hay aspirantes, sino compromiso. Hay dos tipos de cristianos, los que simpatizan y los que se comprometen. Los que simpatizantes son aquellos dos que se autoinvitaron y le dijeron, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor no los llamó, ellos se autoinvitaron. Por eso el Señor no los exigió mucho. Pero aquel que el Señor Jesús le dijo, ven y sígueme, ahí te vamos a ver, a él sí le exigió muchísimo. Amén. ¿Por qué? Porque así es el camino del Señor, ¿ok? Entonces, ellos dijeron, te seguiré, y ellos, pues el Señor les dijo, no, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿ok? El otro luego le dijo, permite primero que me despida de los que están en mi casa. Habla de que iba a ser una fiesta familiar, ¿ok? Si decidió seguir a Cristo, pero cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve, primero, el que pone la mano en el arado y miras detrás no es apto para el reino de los cielos. Por eso que la otra persona quería despedirse de sus familiares.
al hablar de despedirse de los familiares, no significa que, o deja que me entierre a mi padre, no significaba que el padre ya estaba muerto, significaba que tenía que esperar todavía que su padre muriese, y eso cuántos años iba a pasar, y después seguir a Cristo. Amén. Bueno, no nos adelantemos. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, por ejemplo, y lo hizo caminar, y caminó Pedro sobre las aguas, porque cuando Dios es quien llama, Dios es quien te respalda. Y Pedro caminó sobre las aguas, y cuando se hundía, el Señor fue responsable de esa vida de Pedro, lo sostuvo y lo guardó a Pedro. Porque es así, el Señor cuando te llama, te va a sostener siempre. Amén. Te va a sostener, Dios es responsable. Y el Señor tiene un compromiso con el que invita y no con el que se invita a sí mismo, ¿ok? Muchos empezaron en esta vida cristiana o muchos empezaron en la iglesia y no están, otros están patinando, otros no resisten las demandas, la disciplina, amén. Pero al que dijo, ven, ahí sí le dijo, ¿no? El que puso la mano en el arado no mira hacia atrás, porque Dios no va a exigir a aquel que no invita, sino que exige compromiso a aquel que lo ha llamado realmente, ¿ok? Por eso que la demanda es mucho más, al que se le da más, se le demanda más, dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, cuando en la cultura, por ejemplo, judía, el enterrar al padre, ¿qué significaba? Después de Dios en la tierra, el padre de familia era el que recibía la mayor alta honra, ¿ok? Es decir, que tenían que darle un buen entierro y darle un buen luto, tanto al papá como a la mamá. En otros familiares se celebraban 7 días de luto o 14 días de luto, pero cuando un padre, una madre morían, ¿sí? Se tenía que dar 7 días, no se bañaban ni se afeitaban, estaban en cilicio, luego venían 30 días donde no participaban en ninguna fiesta, luego 12 meses donde se abstenían de actividades sociales y parrandas simplemente para guardar el luto del padre, y después del año ya no había que estar en luto, sino que tenían que gozarse, es decir, que aquí demandaba mucho tiempo. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, sí, Señor, te seguiré, pero no nos comprometemos con el Señor? Ponemos excusas, deja que entierre a mi padre. No significa que está muerto tu padre, sino que estás esperando que muera, pero ¿cuánto tiempo va a esperar? El Señor ya viene, ya resucitó y ya volvió, y tú sigues poniendo excusas. Por eso que el Señor mismo habló en esa parábola, es decir, 3 años he vuelto a ver si da fruto, pero si no da fruto, entonces esa higuera hay que arrancarla, porque inutiliza la tierra. El Señor quiere frutos, amén. Entonces el Señor quiere que nos comprometamos con Él. ¿Cuánto tiempo tienes en la vida cristiana? Yo tengo 23 años ya en la vida cristiana, tomando en cuenta que a los 12 años, junto con mi hermano Emanuel, nos bautizamos un 10 de noviembre, es decir, ahí fueron nuestras bodas con Cristo, ¿sí? Entonces, 23 años de servir al Señor. Quizá aquí hay muchos que también tienen muchos años más. ¿Cuántos años vamos a vivir? Solamente el Señor lo sabe, amén. Pero no esperemos el último momento para poder servir al Señor, cuando ahora el Señor quiere que vivas para Él, amén, amén. Entonces, ahí el Señor mismo le decía, ¿no? Le puso más difícil cuando el Señor Jesús le invitó a esta persona, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, honra primero a Dios y lo de Dios, y deja que ellos honren a sus muertos, ¿ok? Y esto fue porque Jesús lo invitó. Y una vez más lo repito, Jesús no le pone carga a quien Él no invita, no se lo pone difícil a quien Él no invita, no exige compromiso al que no invita, sino exige compromiso al que realmente lo ha invitado y lo ha llamado. Amén. Por eso que el Señor Jesús mismo dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Y los he elegido para que, dice, llevéis fruto y su fruto permanezca. Amén. El Señor es quien nos llama, y cuando nos llama, pues nos exige, ¿ok? Y si son pesados los requerimientos de Dios para seguirlo, es porque nos hemos autoinvitado. Amén. Pero si realmente hemos sido llamados e invitados por el Señor, no nos va a costar las demandas del reino, no nos va a costar seguir a Cristo. Van a venir pruebas y vamos a seguir perseverando. Van a hablar mal de nosotros, pero dice la palabra que somos bienaventurados y vamos a seguir perseverando. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó, pero el que se autoinvitó va a desertar y se va a apartar de los caminos del Señor y de la unidad
con Cristo, ¿ok? Entonces, Dios no quiere que seamos aspirantes, sino comprometidos, amén. Entonces, quizá fueron duras las palabras cuando el Señor mismo le dijo a aquellos de Juan 6, ¿no? Es decir, ustedes se quieren ir también, les dijo, ¿verdad?, a los discípulos, porque muchos habían apartado. Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿ok? Porque muchos también estaban yendo tras los panes y solamente los peces, ¿ok? Muchos siguen al Señor, pero no todos le creen. No todos me creen, decía el Señor, es decir, no todos tienen mi misma mentalidad, mi mismo sentir para poder seguir en este camino, ¿ok? Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, no solamente aceptarlo, sino es que tengamos su corazón, su mente, nuestro corazón y nuestra mente estén cautivos de la mentalidad de Cristo. Amén. Entonces, cuando Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Sí, es porque el Padre se lo reveló, porque el Padre llamó a Pedro, amén, y es Dios quien debe atraerte, ¿ok? Es Él quien nos llama. Si vamos ahí a Lucas 10, mira lo que dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe. ¿Quién envía? El Señor. Rogad al Señor de la mies que Él envíe, dice, obreros a su mies. No es alguien que se autoinvita, es el Señor quien envía, quien trae también obreros a su mies. Amén. Porque más adelante dice, ¿no?, que nosotros entre ovejas íbamos a estar entre lobos también. El que se autoinvita, fácilmente viene un lobo y corre rápido, ¿no? Pero el que es llamado por el Señor siempre va a permanecer. Amén. Entonces el Padre es el que envía. Amén. Y dice ahí, oren por obreros, ¿sí?, que vengan a la mies, porque la mies es mucha. Amén. Entonces, ahí habla de que el Señor es quien nos llama. Ahora, ¿quién pone las condiciones cuando seguimos a Cristo? ¿Nosotros o el Señor? Amén. Es el Señor. Pero muchas veces nosotros ponemos condiciones. Deja que vaya y entierre a mi padre. Deja, Señor, que vaya esto, o un ratito más. Como muchos también en el pasaje también se acercaban al Señor y ponían sus condiciones. Cuando es el Señor quien pone las condiciones. Es decir, aquí no significa que hay comodidades o un confort, ¿ok? Y quizá muchos pintan la vida cristiana como una vida de placer, ¿ok? Pero dijimos que la vida es agónica, amén. Así el Señor les mostró a Pablo y Bernabé cuando establecían iglesias, ¿sí? Pruebas y tribulaciones. En ningún momento ellos decían, no, el Señor te va a prosperar, te va a dar lo que tú le pidas, porque ese no es el mensaje apostólico. Y muchas iglesias están llenas de esas personas que que quieren prosperidad y pues solamente son autoinvitados, pero cuando venga el tiempo del sacudimiento, es decir, ¿cuántos de ahí van a perseverar? Es decir, no significa tampoco que Dios nos va a meter a líos todos los días, no, hay gozo en el Espíritu Santo, amén, hay contentamiento, y el Espíritu Santo ahora que mora en nosotros nos hace estar contentos con lo que tenemos, amén, y con las pruebas, amén, hay sumo gozo, amén. En Santiago 1, verso 2, amén, dice que tenemos gozo, amén. Entonces, hay gozo. Amén. Entonces, ahí en el verso 23, capítulo 9, verso 23, por ejemplo, dice la palabra, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto lo dijo antes de que esas personas se autoinviten, y aún a la persona que el Señor llamó. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y dice, y sígame. ¿Qué día dice? ¿Cuántos días? Cada día debemos tomar nuestra cruz. Una vez más, si el Señor es alfa y omega para tu vida, el principio y el fin, el primero y el último, todos los días vamos a tomar nuestra cruz. Vamos a dejar nuestro orgullo, nuestro ego y vamos a decir, Señor, quiero hoy hacer tu voluntad. En el trabajo podemos hacer la voluntad del Señor. Lo primero, acuérdate que ellos mismos dijeron, deja que primero vaya y entierre. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadido. Lo primero es Dios. En el trabajo,
Siempre vas a poder dar lo primero también, hacer la voluntad de Dios, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la casa, en el vecindario, en el barrio, donde podamos estar, ¿ok? Es decir, que cada día debemos morir a nuestro yo. No sé cuántos días, como dije, vamos a nosotros a vivir, pero todos los días debemos tomar nuestra cruz, honrando al Señor, amén. Y tomar nuestra cruz significa sacrificar mi deseo propio, mi voluntad, para poner primero lo del Señor. Amén. Primero lo del Señor. Cuando, por ejemplo, en una reunión, escoges primero la iglesia o el fútbol. En una reunión, qué difícil situación. Ahí te das cuenta quién es el llamado. ¿Por qué? Porque primero busca las cosas de Dios y no las otras cosas para su satisfacción personal. En una relación de jóvenes, cuando alguien quiere tener una chica que no conoce al Señor o es yugo desigual y te dice no te conviene porque también vas a tener problemas, ¿sí? Primero ora al Señor. Ahí se ve quién es el llamado por el Señor. El que es llamado por Dios va a entender que pues va a ser prudente y de esperar en el Señor. Pero el que se autoinvita y está solamente por simpatizar nomás en los caminos del Señor, va a querer también tener cualquier relación y va a sembrar en la carne y va a sufrir después el resto de su vida. Y es lo que nosotros queremos evitar también a nuestros hijos, queremos evitar también a los jóvenes. Amén. Entonces debemos tomar nuestra cruz, es decir, no son nuestras condiciones las que le ponemos al Señor, sino son las condiciones del Señor, es decir, es su voluntad la que nosotros debemos hacerlas. Amén. Por ejemplo, cuando Dios invitó, Dios respaldó. Y a los que Dios llamó, también cumplieron con Dios. Por ejemplo, Abraham entregó a su hijo porque Dios, sí, lo llamó. Porque no cualquiera entrega lo que más ama. Entregó a Abraham porque Dios lo llamó a Abraham. Moisés se quitó las sandalias porque las sandalias tipificaban propios caminos, su propia manera de resolver las cosas. Y ese era el problema de Moisés. Muchos dicen que él era el jefe del ejército en Egipto, que él era el heredero. ¿Por qué? Porque el faraón no podía tener hijos. Por eso que la hija de faraón adoptó a Moisés. Y obviamente lo llamaron como hijo. ¿Por qué? Porque él iba a ser el heredero. Y Moisés todo lo resolvía a su manera. Por eso que mató a esa persona cuando vio que a su hermano hebreo lo estaban maltratando. Eso significa sandalias, el querer resolver a mi manera las cosas. Por eso que cuando Dios lo llamó, Moisés se quitó las sandalias. Amén. Porque ahora cuando somos llamados por Dios, ya nosotros no vivimos y reaccionamos a nuestra antigua manera de vivir. Ahora reaccionamos de acuerdo al Espíritu. Amén. Amén. Entonces, el Señor lo llamó y pues él respondió. Amén. Vemos cuando Elías pasó el manto por Eliseo, Eliseo ya no fue el mismo, sacrificó sus bueyes, amén, y pudo perseverar, ¿ok? Entonces, y hay muchas personas que fueron llamados por Dios y respondieron fielmente. David, los discípulos, aún Pablo, el Señor lo llamó y Pablo murió por el reino y él mismo murió sin cabeza, es decir, dijo, pues he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿sí? Es decir, prácticamente yo creo que todos podemos en nuestro lecho de muerte decir esas mismas palabras y decir, Señor, he tratado de ser hallado fiel a ti. Amén. Pero eso es cuando el Señor te llama, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que define la perseverancia hasta el fin? Es cuando Dios te llama y tienes un compromiso de por vida con el Señor. No se nos ocurra poner condiciones al Señor, porque nosotros no funcionamos en base a condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se casa, siempre se le dice, o es bueno eso decir en el altar, ¿no? Cuando te casas, ¿sí? Tienes un compromiso con tu esposa ahora y ya te olvidas de millones de mujeres que están a tu alrededor. Solamente con ella te vas a comprometer y viceversa también. Igual la mujer se compromete con el varón y renuncia por completo a los demás hombres, ¿no? Ese es el compromiso con Cristo también. Renunciamos a todo, amén, con tal de estar casados con Cristo, amén. Ahora nuestras vidas giran en torno a Cristo y no giran en torno a nuestras ocupaciones o a nuestro tiempo, ¿ok? Amén. Ya para terminar, entonces,
En el último punto, el tercer punto es que el Señor nos va a ajustar a su tiempo y nos va a sacar de nuestro tiempo. Por eso en Lucas 9:59, ahí dice, déjame leértelo. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, ¿ok? Es decir, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. No, el tiempo es el tiempo Kairos, no el tiempo Cronos. Dios quiere meternos a su tiempo, no nosotros no nosotros meter a Jesús a nuestro tiempo, no, sino nosotros meternos al tiempo de Dios. Hay una bonita un pasaje cuando, por ejemplo, habla de los hermanos de Jesús, cuando dice que fueron a una fiesta, había una fiesta, y los hermanos de Jesús le dijeron, ¿por qué no vas? ¿Por qué de una mala manera le decían, no? ¿Por qué no vas y te haces dar a conocer y te haces famoso? No, no ha llegado mi tiempo, le decía el Señor Jesús. Y ellos fueron a esa fiesta, ¿ok? Luego Jesús después fue a esa fiesta, pero ¿qué hace ahí el Señor? Estaba predicando en el templo, mientras sus hermanos estaban en fiestas o en rituales que estaban ahí con los judíos y todo ello. Pero Jesús estaba en el templo. Y es interesante aquí, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el tiempo de Dios, vamos a hacer lo que le agrada a Dios y no estar en otros lados. Cuando el Señor Jesús va a Samaria, y ahí mostraba que los gentiles iban a esperar en el Señor, y entra a hablar con la mujer samaritana, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban buscando comida, y de paso le estaban queriendo obligar al Señor Jesús, por favor, come, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? No, mi comida es otra cosa, ¿no? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y los discípulos pensaban que otras personas le habían dado de comer a Jesús, pero no, los discípulos estaban en su tiempo Cronos, en su tiempo donde en vez de preocuparse, como Jesús estaba mostrándoles de que debía predicar el reino, aún a los samaritanos, ellos estaban ocupados ¿en qué? En comer, estaban ocupados en saciar su vientre, y es muchas veces así, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y nos ocupamos en saciar nuestro vientre. Por eso que el Señor nos quiere ajustar a su tiempo y no nosotros meter al Señor a nuestro tiempo. Amén. Amén. Entonces, el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra ya es tiempo que le dedicamos al Señor. Es tiempo que debemos vivir para Él. Amén. Porque el Señor ya pronto está también a las puertas. Amén. No digamos como aquel, no, deja que entierre a mi padre primero y vamos a esperar años para servir al Señor. Y cuando el Señor quiere que ahora, si te ha llamado, lo puedas servir. Amén. Entonces el Señor quiere meterte a su tiempo Kairos y no nosotros al tiempo Cronos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Quiero leer este pasaje que te hacía mención, Juan 4:34. Dice la palabra, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad que los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Qué lindo, ¿verdad? A veces pensamos que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto y vamos y predicamos a las personas, cuando otras ya hicieron el trabajo de sembrar, de labrar, y nosotros estamos yendo a cosechar lo que otros han sembrado. Amén. Por eso que la mies ya está preparada, nosotros solamente tenemos que ya predicar, amén, y tenemos ya que recoger la mies. En ese tiempo de agricultura que el Señor Jesús hace mención, eran 6 meses, 6 etapas, ¿ok? De cada etapa de esas 6 etapas eran 2 meses, ¿sí? Era el tiempo de calor extremo, era el tiempo de invierno, la primavera, el tiempo del sembrado. Aquí me lo anoté y mejor lo digo para no equivocarme, ¿ok? En ese tiempo eran siembra de invierno, parte de siembra, invierno, primavera, cosecha, verano y el calor intenso.
Y ese tiempo de agricultura eran 6 partes que cada una duraba 2 meses. Por eso que ahí el Señor en todo esto se basa de poder hablar también del calor fuerte, ¿verdad? Que nosotros igual, el que es, dice el varón bienaventurado, el que guarda la ley del Señor, dice, es bienaventurado, que aún su hoja no cae cuando viene también el calor extremo. Muy bonito en ese sentido, ¿ok? Pero sabemos que es el Señor quien nos llama y ahora nosotros debemos estar involucrados en su reino y en su voluntad, amén. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, primero es Dios y lo de Dios, amén. Que el reino de Dios ahora es nuestra vida, amén. No es fácil seguir a Cristo, pero si el Señor te ha llamado, amén. No dice la palabra, no es gravoso, no sus mandamientos, no cuesta porque ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, que en otras épocas no había, ¿no? O solamente estaba en alguien en particular que el Señor utilizaba, pero ahora está en todos los hijos de Dios, que ahora el Señor nos ayuda también para poder perseverar, amén. Oremos. Dios amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Permítenos, Señor, perseverar, Dios amado, pero Señor, eres tú quien nos hace perseverar. Por eso, Señor, no queremos confiar en nuestras propias fuerzas, no queremos confiar en nuestro propio conocimiento. Queremos, Señor amado Dios, este tiempo pedirte perdón, Señor amado, si no nos hemos comprometido como deberíamos hacerlo, Señor, que hemos puesto en tu camino, Señor, te hemos puesto condiciones, Señor, cuando hoy tú quieres, Señor, mi Dios, que vivamos, Señor, en base a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Ayúdanos a vivir, mi Dios amado, en tus tiempos, Señor, en tu tiempo Kairos, Señor amado, haciendo tu voluntad y en tu voluntad, y no ocuparnos, Señor, en nuestro tiempo Cronos, Señor amado, y que, Señor, perdamos el tiempo en tantas cosas, Señor amado, y no disfrutemos estar en tu voluntad, Dios. Como dice el salmista, Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, nos ha agradado. Ayúdanos, mi Dios amado, a que, Señor, en ningún momento, mi Dios, sea nuestra propia fuerza, Señor amado, el que, Señor amado, persevere, sino que tú eres quien nos hace perseverar. Ayúdanos, te pedimos, si tú nos llamaste, Señor, sabemos que tú nos vas a sostener, Señor amado, y tú eres, Señor amado, quien nos va a guardar y nos va a cuidar del maligno, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Oramos por tu iglesia en todo lugar, Señor amado, en todo el mundo, para que tú los guardes, los protejas, Señor amado, y en tiempos, Señor amado, difíciles, les ayudes, Señor, a perseverar, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.